son papas y camotes y no sabemos ni cómo llegas a determinar que ese es un EIA detallado, ¿no? Porque de repente quizás es una DIA nada más. Entonces se ve de todo y eso hay que tener bastante cuidado. Obviamente también porque tiene implicaciones legales, ¿no? Y pues, por medio también se da nuestra firma, ¿no? Entonces, y eso hay que cuidarlo como Juan Carlos nos decía, cuidar mucho nuestra imagen como consultor. Entonces, nosotros tenemos que conocer el anexo 6 del reglamento de la ley de SIA para poder proponer una clasificación al estudio, al proyecto que nos han encargado a hacer. Muy bien. Entonces, el artículo 40 del reglamento establece, establece la evaluación preliminar y debe contener, en ese caso, te dice contener como mínimo, mínimo lo que está ahí. Tú puedes colocar, como bien apuntó Juan Carlos, una evaluación de riesgos de desastres. ¿Por qué? Porque de repente tu proyecto está al lado pues, de una quebrada seca, una quebrada intermitente, una quebrada que se activa cada vez que hay lluvias en la parte alta y ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, ¿no? Que pues construimos cosas en el camino de un cuerpo natural de agua, ¿no? Y vemos definitivamente que los efectos desastrosos que estos traen, porque no se tiene pues una conciencia de dónde colocar cierta o cual actividad, ¿no? En este caso, destinada para vivienda, para industria, ¿no? Exactamente. Yo sí, cachacacayo, ¿no? Han habido plantas que fueron inundadas porque se vino pues el huaico, se activó la quebrada, ese es el camino del agua, ese es el camino que siguen las lluvias, ese es su camino natural y nosotros lo invadimos. Lamentablemente, pues hay un tema de ordenamiento territorial ahí que pues no se ha manejado desde el inicio bien y por eso sufrimos lo que sufrimos, ¿no? Entonces tenemos que dar de una u otra manera solución a eso. Estamos interviniendo el camino de un factor ambiental bastante grande, ¿no? El ZE, exactamente. A veces son un saludo a la bandera, el ZTE, ZEA, que nunca llegan a aterrizar. Tengo entendido que solamente han aterrizado dos y ahí quedaron. Y pero son instrumentos que nos sirven, son instrumentos que nos sirven. Y sobre todo la ZE, Juan Carlos, como bien apuntas, nos puede servir como información primaria de primera mano, si en el caso no podemos hacer campo, quizás para poder colocar dentro del anexo 6. ¿Por qué? Porque habla mucho del tema físico, geológico, hidrológico, las actividades económicas que se desarrollan en la zona, que nos pueden ayudar a poder eh, clasificar bien un estudio, un proyecto. Entonces las ZE, si bien es cierto, quedan ahí, pues son documentos a veces que ya recibidos y aprobados, bueno, y siguen durmiendo ahí, pero nos sirven para poder hacer esto. Eso es un dato que que creo, espero les sirva bastante a ustedes para cuando hagan desarrollen un contenido de BAP, ¿no? Entonces, ese anexo 6 una vez terminado, tiene que ser firmado por el titular. Y sobre todo tiene que ser firmado por los profesores responsables de su elaboración. Los profesores, perdón, los profesionales, los profesionales responsables de su elaboración. Eso es, eso es así. Obviamente, los profesionales puede ser una consultora habilitada, no puede ser un grupo de profesionales que se junten con un expertise definido, no dependiendo de la normativa legal que se relaciona a la presentación del EVAP, ¿no? Entonces, aquí les presento el contenido. El contenido en sí te pide datos del titular, te pide datos del representante legal, quién es la entidad que elaboró la evaluación preliminar, ¿no? Te pide, aquí viene ya la descripción del proyecto, las características, tanto en su etapa de planificación, construcción, operación, mantenimiento. ¿Cómo vas a hacer el abandono o el cierre? Depende. El abandono constructivo o el cierre total del proyecto, ¿no? Acá se puede ver. Luego tenemos un diagrama de flujo
Exactamente, los responsables, sí. En el modelo de diagrama de flujo vamos a ver las entradas y las salidas. Voy a usar tanto de agua, va a salir tanto efluente, voy a usar estos insumos, va a salir estos residuos. ¿Qué infraestructura de servicios? Si donde vas a desarrollar el proyecto cuenta con infraestructura de servicios. Ahí tendrías que hacer un campo, ¿no? Por ejemplo, si tiene red de agua potable, si tiene sistema de alcantarillado, red eléctrica, a veces no tiene nada. Ojo, no obvien, y es una recomendación para todos, no obvien ningún punto de la evaluación del anexo 6. No lo obvien. ¿Por qué? Porque van, dice, no, profe, pero no hay nada, no lo pongo, pues. Y entonces el evaluador dice, oye, ¿y la infraestructura de servicios qué fue? No hay, sí hay, observado, ¡fa! ¿No? Oye, señor, la consultora tal, ¿qué pasó con el ítem 2.21 de infraestructura de servicios? No pone nada. No, no hay. Entonces, ¿por qué no? Ponlo, pues. Tienes que ponerlo. Tienes que llenarlo. Si no hay, dices que no hay. Tengan cuidado. La EVAP y todos los instrumentos de gestión ambiental que estamos conversando tienen carácter de declaración jurada. Ojo, la información que se pone tiene que ser verdadera. Luego va a ser corroborada. Y si esa información no es corroborada, pues se atienen a las consecuencias legales que la falta de información o sobre todo la información falsa hayan puesto en el EVAP. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Bueno, también hablan de vías de acceso, materias primas e insumos, tipo de recursos naturales, residuos sólidos, manejo de sustancias, emisiones. Luego hablan en la parte de aspectos del medio físico, biótico, social, cultural. Eso es la línea base. Esa es la caracterización de la línea base. Luego viene la participación ciudadana, qué mecanismos vas a tomar en cuenta. Eso ya lo puede ver un sociólogo, un antropólogo. No, también. La descripción de los impactos, estos impactos se van a basar de acuerdo a la descripción de proyectos que hagas, ¿no? De acuerdo a ese detalle técnico que puedas hacer. Luego viene el plan de seguimiento y control. Bueno, el plan de seguimiento y control, ahí vemos lo que es el plan de manejo ambiental, ¿no? Las medidas, los monitoreos, qué vas a tomar en cuenta, ¿no? Tanto para lo que hayas identificado en impactos. Luego tenemos el plan de contingencias. Ojo, el plan de contingencias nace desde un estudio de riesgos. Ya, tengan en cuenta eso. Un estudio de riesgos, la evaluación, la determinación de los riesgos de un proyecto va a decantar en un plan de contingencias. No se olviden, si van a presentar un plan de contingencias, presenten también su estudio de riesgos. ¿Por qué? Porque algunos evaluadores seguramente no van a saber, oye, ¿de dónde sacaste la contingencia? No, se me ocurrió, pero no se te puede ocurrir. Nosotros los consultores estamos sujetos a cosas que no supongamos. Nosotros tenemos que colocar evidencia que hemos desarrollado. Quizás algunas simulaciones, de repente evaluaciones que hemos hecho en campo para poder determinar lo que decimos. No porque creo, no. O sea, eso sáquenselo exactamente. Plan de gestión de desastres. Ese plan de gestión de desastres te va a ayudar a ti a determinar el estudio de riesgos. Te dice un montón de datos que también tendrías que analizar. Ojo, si tú dices, yo saqué como riesgo incendio, ya. ¿Y de dónde lo sacaste? No, lo determiné en mi estudio de riesgos, ya. ¿Y tu estudio de riesgos en qué se basó? En el plan de gestión de riesgo de desastres. Muy bien. ¿Y dónde está? Adjunten el documento. Hay que ser expeditos, no hay que ser en este caso de los estudios ambientales, cualquier instrumento de gestión ambiental, una enciclopedia. Nosotros tenemos como ingenieros que somos como especialistas en el tema medioambiental, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser concretos en lo que decimos. Obviamente, y al ser concretos, tiene que tener un sustento. Ese sustento tiene que tener un anexo. ¿Qué dice Martín? Se entiende que primero se realiza el estudio de riesgo para que en base a ello desarrolle. Exacto. Así es. Se hace el estudio de riesgos y propones tu plan de contingencia y las medidas que vas a tomar. Exactamente. Entonces, cuando nosotros desarrollamos, muy bien, Martín, muchas gracias por tu acotación.
Y cuando hacemos esto tenemos que ser bien concretos, bien específicos. Si tenemos que mandar a un anexo, mandamos a un anexo, que sea muy puntual, para que se pueda, es como ver una novela. Tengo que enterarme de todo para poder entenderlo. Si lo tengo por partes, es muy difícil que podamos, que la autoridad te pueda entender de una otra manera, ¿no? Luego tenemos el presupuesto de implementación, etcétera. Luego, muy bien, si se categoriza, si el EVAP, cuando ya está listo, se categoriza como, como una DIA, listo, el EVAP constituye la certificación ambiental. Te dicen, tu EVAP está bien, se convierte automáticamente en una DIA. Proceda a la implementación de las medidas. Y te dan un tiempo para la implementación de las medidas. Pero si procede o es un EIA semidetallado o detallado, ahí ya va a la aprobación, ya la autoridad te va a decir, ¿sabes qué? Este es un EIA semidetallado o detallado, presenta tus términos de referencia. Y se inicia otro procedimiento. Va bajo eso para ese instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, términos de referencia, sí, hay términos de referencia. Hay términos de referencia comunes para los proyectos con clasificación anticipada y hay términos de referencia específicos. Como les decía al principio, cuando identificamos a los actores, a los que conforman a los adscritos, ¿no? El INAIGEN, el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares. Por ejemplo, si nuestro proyecto va a afectar, si nuestro proyecto primero es un EIA semidetallado detallado y este afecta a un componente ambiental como los glaciares, no te van a mandar términos de referencia comunes, te van a mandar términos de referencia específicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un componente ambiental como los glaciares, el cual requiere de una evaluación muy específica, muy puntual. Y si este está dentro de un área natural protegida o si este está dentro de una zona de amortiguamiento, pues mucho mejor te van a pedir presentar términos de referencia específicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el desarrollo de eso es una cosa mucho, mucho más amplia, ¿no? Entonces, luego viene algo que se ha venido tocando, o sea, si ustedes han visto en SENACE creo que ha sacado ya un estudio de impacto ambiental sacado por Integrambiente. El Integrambiente, que es lo que habíamos sintetizado al principio, es la ley 30327 y su reglamento aprobado bajo el Decreto Supremo 005 del 2016. ¿Y qué es? Bueno, el integramiento normalmente lo ve SENACE. ¿Por qué? Porque está visto y es para los estudios de impacto ambiental detallados. Listo. El titular presenta SENACE su estudio de impacto ambiental detallado, pero este proyecto requiere de una serie de permisos. Puede ser de agua, recolección, etc. Entonces SENACE se relaciona con quién? Con la Autoridad Nacional del Agua, con el CERFOR, en este caso podría ser con DIGESA, aunque uno de los títulos habilitantes ya salió, ya no sería con DIGESA, ya no es con DIGESA, con la DICAPI, la Dirección General de Capitanías, y con OSINERMIN. Con ellos se relacionan. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son entidades autoritativas. Ellos te van a dar un permiso especial para la ejecución de tu proyecto. Entonces, tú en un solo trámite puedes obtener hasta 14 permisos. Estamos hablando, ANA te va a dar 7 permisos, CERFOR te va a dar 8. Bueno, DIGESA solamente creo que quedó uno por ahí, si mal no me equivoco. OSINERMIN te va a evaluar el estudio de riesgos y tu plan de contingencias. ¿Ah? Y la DICAPI te va a dar el derecho de uso de área acuática. Entonces, ¿qué, profe? Entonces, si yo presento un EIA y yo necesito, por ejemplo, necesito cuatro permisos, los 4 lo puedo hacer por Integrambiente, claro, pero también lo puedo hacer por el otro lado, o sea, de manera normal saco mi EIA, mi certificación, después le voy a pedir a la ANA, después le voy a pedir a DICAPI, después le voy a pedir a CERFOR. Sí, puedes hacerlo, eres libre de hacerlo, el titular es libre de hacerlo, pero pierdes tiempo. Con este procedimiento te ahorrarías un tiempo bastante grande. Entonces, puedes obtener, como dice la diapositiva, hasta 14 permisos, ¿no? Tú puedes pedir los 14
o puedes pedir 4, 5, 6, a fin que se facilite la evaluación de tu proyecto de manera integral. Entonces, bajo esa óptica hemos llegado a poder cubrir los diferentes instrumentos de gestión ambiental, cómo se abarcan, cuáles son, y cómo se llama, cómo es que funcionan dentro del sistema de evaluación ambiental.